Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este webinar Comexi, Violencia en Ecuador, que nos dice de la evolución de la delincuencia organizada en América Latina, ¿no? Está de más decirlo que es un tema de la mayor importancia para los países de la región, particularmente después del magnicidio de Fernando Villavicencio a finales de agosto pasado y también teniendo en cuenta la segunda vuelta presidencial en el Ecuador. De modo que hoy nos damos cita con un panel de lujo para identificar pistas y claves sobre las tendencias y la evolución de la delincuencia organizada en el hemisferio. En este sentido, quisiera aprovechar para agradecer a los panelistas, a Yadira, al embajador Campos, que está próximamente ahorita por conectarse, Luis y Mauricio, por su generosidad, el tiempo y sobre todo la experiencia para hablar de estos temas. Dicho sea de paso, a Chris, que no pudo acompañarnos por cuestiones de fuerza mayor, bueno, pues esperamos que las cosas se solucionen rápido. Y bueno, antes de comenzar la conversación, quisiera presentar a la doctora Galvez, quien gentilmente aceptó moderar esta mesa. Así que muchas gracias, doctora. La doctora Yadira Galvez Salvador es profesora asociada de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y coordinadora académica del proyecto de investigación Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas, también de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de México, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Estudios de Relaciones Internacionales y licenciada en RI también por la UNAM. Ha tenido diversos estudios, entre ellos cursos de especialización en seguridad y defensa en el Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, así como muchos otros estudios académicos. Ha colaborado como asesora para temas de seguridad, defensa y política exterior en la Cámara de Diputados y fue asesora para los temas de seguridad ciudadana y política de drogas en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Forma parte de la red de expertos internacionales asociados al Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú y actualmente es coordinadora del Núcleo de Estudio de Política Exterior de nuestro querido Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Así que sin más preámbulo, doctora Galvez, toda suya la moderación de esta conversación y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, maestro Carvajal, por su amable invitación para moderar este panel tan pertinente y también por la presentación. Yo quiero en un primer momento agradecer precisamente esta iniciativa de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Cumplimiento de la Ley y Cooperación en Seguridad y Delincuencia Transnacional Organizada del maestro Fausto Carvajal y la colaboración de la Unidad de Estudio de Reflexión de América Latina y el Caribe. En nombre del COMEXI, de su presidente y su director ejecutivo, les damos la bienvenida a este webinar sobre violencia en Ecuador. ¿Qué nos dice la evolución de la delincuencia organizada en Ecuador para nuestro hemisferio? Ecuador, un país clave en la ruta de la cocaína, que pasó de ser uno de los países con menores niveles de homicidios dolosos en la región a un estado de alarma a partir de 2019 con el incremento sistemático de la violencia relacionada, sí, con la ruta de la cocaína, con la articulación de grupos locales junto con grupos de delincuencia organizada transnacional. Se habla mucho en Ecuador de la presencia de las mafias y de los grupos albaneses, mexicanos, colombianos, pero también habría que agregar al tema de la problemática de la ruta a la cocaína, actividades como la minería ilegal, que son parte de las preocupaciones del gobierno ecuatoriano. El incremento de las tasas de homicidio, que, insisto, tenemos que tener una perspectiva relacionada con la seguridad ciudadana y que se calcula que
en este año, si sigue el ritmo actual, puede llegar a 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual preocupa muchísimo. Y como lo señaló el profesor, el maestro Carvajal, el asesinato como telón de fondo del candidato presidencial Fernando Villavicencio y los acontecimientos que han sucedido en estos últimos días con los asesinatos de los sicarios, el tema del sistema carcelario ecuatoriano y el papel de este país. ¿Qué nos dice de la reconfiguración de las redes, de los grupos de delincuencia organizada que operan en nuestra región y cuáles son las perspectivas? Y en ese sentido tenemos un panel de lujo esta tarde con nosotros. Me permito presentar a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Luis Villalobos del IMESDEN, el doctor Mauricio Vieira de la Universidad para la Paz, y en unos minutos también se va a integrar a este panel el embajador Ernesto Campos de nuestro querido COMEXI. Voy brevemente a presentar unas muy sintéticas semblanzas curriculares de nuestros invitados para entonces darles el uso de la voz. El doctor Luis Villalobos García es investigador y docente con una amplia trayectoria académica y profesional. Su enfoque principal de investigación se centra en dos áreas fundamentales: seguridad nacional, pública y ciudadana, y teoría y epistemología de la administración pública. Su formación académica incluye un postdoctorado en políticas públicas y control parlamentario de la Universidad de Alcalá de Henares, España, además de un doctorado y maestría en administración pública obtenidos por el Instituto de Estudios Superiores en la Administración Pública. Es también maestro en finanzas y posee una licenciatura en economía por la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Su sólida experiencia profesional abarca una amplia gama de roles en instituciones de renombre, como el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Desarrollo Nacional, donde actualmente se desempeña como profesor e investigador. Además, ha sido asesor parlamentario en la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados, consultor internacional en el Instituto para la Seguridad y la Democracia y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, entre otros. También ha impartido cursos en diversas instituciones educativas, incluyendo la Universidad Anáhuac, la UASEM, la FES Acatlán de la UNAM, el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, donde ha contribuido a la formación de futuros líderes en esta rama y en la seguridad. El doctor Villalobos es un académico comprometido y un experto en su campo, cuyo trabajo ha sido reconocido con el prestigioso Premio Nacional de Administración Pública INAP en 2008, consolidándolo como una figura destacada en la academia y en la investigación en México. Por su parte, el doctor Mauricio Vieira es profesor asistente y coordinador de la Cátedra sobre el combate al comercio ilícito y prevención al crimen organizado transnacional de la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Costa Rica. Él es doctor en Política Internacional y Resolución de Conflictos y máster en Relaciones Internacionales con especialización en Estudios para la Paz y la Seguridad por la Universidad de Coimbra en Portugal. Durante su investigación doctoral, el doctor Vieira fue acreedor de una fellowship del International Center of Nonviolent Conflict de Estados Unidos y también asumió posiciones de investigador visitante en el Norwegian Institute of International Affairs en Oslo, Noruega, en el Center for Conflict Development and Peace Building del Graduate Institute de Ginebra, Suiza, y en el Departamento de Paz y Conflicto de la Universidad para la Paz en Costa Rica. El doctor Vieira tiene una amplia trayectoria profesional en los temas relacionados con delincuencia organizada y tiene un título de posgrado en Derecho Internacional y de bachelor en Periodismo por la Universidad de Fortaleza en Brasil. Sus líneas de investigación incluyen fragilidad del Estado y crimen organizado, y aprovechamos esta oportunidad para felicitarlo por su último libro, que está recién editado, salidito del horno, que se llama Global Approach on State Fragility and Organized Crime, publicado por la Universidad para la Paz de Costa Rica 2023. El doctor Vieira es el editor y ahí también pueden encontrar un artículo de nuestro querido maestro Carvajal a propósito del tema de México. Se los recomendamos ampliamente, está a consulta libre en
la página de la Universidad para la Paz de Costa Rica. Y finalmente, el embajador Ernesto Campos Tenorio, que nació en nuestra Ciudad de México en diciembre de 1956. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en estudios políticos por la Universidad Javeriana de Colombia y ha sido miembro del servicio de carrera del Servicio Exterior Mexicano por 38 años. Fue embajador de México en el Paraguay, Ecuador y Perú, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representante alterno ante la OEA, jefe de Cancillería en Costa Rica y Venezuela, cónsul en Colombia y en El Salvador y director del Servicio Exterior. Él se jubiló en el año 2018. Ha publicado diversos ensayos, entre los que destacan Las relaciones político-diplomáticas entre México y Centroamérica hacia el siglo XXI, editado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y México y Centroamérica hacia una estrategia de desarrollo compartido, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro documento también, producto del trabajo del embajador, es 40 años de la Declaración Franco-Mexicana, publicado por Secretaría de Relaciones Exteriores en 2021. Actualmente es el coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe de nuestro COMEXI y precisamente es co-coordinador de esta mesa junto con el maestro Carvajal. Bueno, pues pasando al objeto de esta sesión, de este webinar, dejamos sobre la mesa 4 preguntas que guían estas reflexiones que vamos a escuchar esta tarde de nuestros expertos. ¿Cuál es el panorama social y político, económico, comercial y de seguridad en Ecuador? ¿Qué nos dice este caso en Ecuador sobre la tendencia y evolución de la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son las rupturas? ¿Cuáles son las continuidades? ¿Cómo es que estos grupos de delincuencia organizada se están rearticulando? La siguiente pregunta tiene que ver con las preocupaciones sobre los incrementos de violencia y la forma de operación de estas organizaciones criminales. Y queremos saber cuál es la opinión de nuestros expertos sobre si se puede hablar de una denominada, comillas, mexicanización de estas organizaciones delictivas en América Latina y el Caribe, y particularmente en el caso del Ecuador. Y en qué consistiría este fenómeno, si son mitos, si son realidades, cómo se ve desde la perspectiva de los expertos. ¿Y hay alguna relación entre la evolución de la delincuencia organizada transnacional y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China en el hemisferio occidental? Que aquí también podríamos empezar a abordar el tema de las transformaciones de los mercados de las drogas ilegales y la irrupción, además de las drogas sintéticas y particularmente el tema del fentanilo, si bien en el caso específico de Ecuador tiene mucho que ver y mucho peso el tema de la ruta de la cocaína. Sin más, voy a ceder el uso de la voz a nuestro querido embajador Ernesto Campos, que ya veo que está en la sala. Muy buenas tardes, estimado embajador. El uso del micrófono es suyo hasta por 10 minutos. Bienvenido. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación, pues sobre un tema, muy complejo, una situación muy compleja que se está viviendo en Ecuador, no es diferente, aunque tal vez un poco más aguda ahora en el caso ecuatoriano, pero que no es diferente a lo que sucede en algunos otros países de América Latina, básicamente aquellos que están ligados, pues en el tránsito, en la producción o en el tema de la droga, ¿no? Ecuador, pues es un país que es, productor de cocaína, de coca, de la hoja de coca, junto con Colombia, con Perú y con Bolivia, que son los principales productores de hoja de coca. Además de eso, ha habido una presencia del crimen organizado ya durante mucho tiempo. Yo recuerdo, yo fui embajador allá entre el 2010 y el 2012 y recuerdo ya sobre la presencia del crimen organizado y sobre los niveles de violencia que ya existían en aquella época. Y hay un dato muy especial porque en el 2010
hubo un motín de la Policía Nacional, una policía que hasta ese momento era pues muy profesional y muy entrenada, donde pues todos recordamos aquella situación donde el presidente Correa pues salió por una ventana y bueno, pues hubo un intento, incluso un intento de magnicidio contra el presidente Correa en aquella época. Esto devino en pues en una de, debilitamiento de la institución. El gobierno de Correa en aquella época muy popular, pues empezó a debilitar a la policía, pues que había una insurrección prácticamente, había demostrado que no seguía los principios del gobierno de Alianza País. Y bueno, pues esto debilitó la policía y eso ayudó a las organizaciones criminales pues a fortalecerse al no ser combatidas con la fuerza y con la capacidad que era menor en los años siguientes en la policía. Además de eso, hay que tener en cuenta que después vino, cuando Correa terminó su segundo periodo presidencial, después de la reforma constitucional que él propició en el 2008, y pues entró su vicepresidente Lenín Moreno, con quien tuvo un distanciamiento político, pues prácticamente en las primeras semanas. Correa fue perseguido y fue a vivir a Bélgica, país del cual es nacional su esposa. Entonces, esto creó una confrontación al interior del país. Varios de los principales correístas salieron del país, incluido el canciller Patiño, que sé que está acá en México. Y bueno, pues hubo un clima de confrontación política que continuó durante el gobierno del presidente Lazo, durante la administración actual, todavía en camino. El enfrentamiento político ha llevado también a que pues el gobierno sea frágil, no tenga una mayoría en el Congreso que lo apoye, y pues esto vino también a una crisis política muy severa allá en el Ecuador en este año. Y en mayo, pues ante la posibilidad de que se hiciera juicio político al presidente Lazo, pues este hizo lo que le llaman la muerte cruzada, es decir, donde todos se van y se convocan elecciones generales, que es lo que estamos viendo. En este contexto, pues se presentan varios candidatos a la presidencia y pues lamentablemente viene el asesinato de Fernando Villavicencio, que era un líder sindical, un periodista, un hombre que había dentro de su campaña, había hecho varios pronunciamientos, sobre todo de la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad del país, en la Policía Nacional y pues también en el Ejército. Su asesinato pues se da, es evidente que hay una participación del crimen organizado en esto y que tienen pues un vínculo. Se habla de que pues alguno el autor intelectual pues tendría vínculos con el cartel de Sinaloa. Esto, bueno, no quisiera adelantarme a los otros panelistas, pero me parece que eh, es una especie el crimen organizado tiene una parte multinacional y yo creo que tienen vínculos pues por los propios negocios que hacen, pero no creo que se pueda llamar una mexicanización como en su momento se mencionó de la colombianización de los cárteles de la droga. Me parece que son relaciones que tienen
y que hasta donde yo he leído sobre las investigaciones sobre el asesinato de Villavicencio, pues corresponden más a cuestiones locales allá en Ecuador, que más que a una tendencia, pues, a decir no sé, de los carteles mexicanos, acabemos con este hombre. Y finalmente, pues, porque veo que ya estoy sobre el tiempo, eh, pues decir que pues la violencia en Ecuador, pues ya no es, aunque este es el caso más grave, no es el único. Ya me pareció haber escuchado lo del alcalde de Manta, que fue también asesinado en el mes de julio, y también algún candidato a la Asamblea Nacional, entre otros personajes más destacados, ¿no? Hay algunos estudios que hablan, pues, de más o menos un centenar de casos de violencia contra candidatos, de violencia política en el último año, y que pues ha cobrado la vida de aproximadamente unas 30 personas. En fin, quisiera dejar ahí y tal vez si hay oportunidad más adelante, volver a retomar el tema. Muchísimas gracias, embajador, por esta amable intervención con el recorrido amplio que nos hace, poniendo énfasis en la crisis política y los antecedentes de lo que estamos viendo en Ecuador, y dejar anotada para las reflexiones del panel el tema precisamente de la transnacionalidad de las organizaciones criminales, pero también de las especificidades que se generan a partir de las propias características de lo local, ¿no? Cómo se van haciendo estas intersecciones entre lo local y lo transnacional, a propósito de justo recordar los momentos en que decían de la colombianización también de México, ¿no? Y que desde la parte de la academia, ¿no?, tenemos que hacer también un llamado a tener muy claro las especificidades de cada uno de los casos, los momentos y las características que en este momento compartimos como América Latina, como región, pero también las particularidades de cada uno de los casos. Muchísimas gracias por su intervención. Y ahora pues damos el uso de la voz al doctor Villalobos. Por favor, doctor, usted tiene el uso de la voz hasta también por 10 minutos para esta primera ronda de intervenciones. Muchas gracias, doctora Yadira. Muchas gracias al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por la invitación a participar en este diálogo. Es un verdadero gusto escuchar al embajador Campos y al senador. Y quisiera partir de una distinción. El crimen organizado es básicamente un negocio mal habido, y eso es importante en el contexto de la reflexión para distanciarlo de la actividad terrorista. Lo que está pasando ahora en Israel, en Palestina, tiene que delimitarse respecto a las actividades del crimen organizado. El crimen organizado no tiene ideología, no tiene intereses políticos, no está buscando destabilizar a los estados. Lo que busca básicamente es que el negocio prospere. Si para eso tiene que corromper, si para eso tiene que comprar conciencias, corromper gobiernos, policías, ejércitos, lo hará con vistas a que el negocio prospere, no para implantar sus ideas. No, Chapo Guzmán no es un demócrata. Ovidio tampoco está pensando en la desestabilización del Estado, y esto es importante establecerlo como una distinción conceptual. También indicar lo lamentable por la situación que está pasando el Estado ecuatoriano, muy triste, y debemos de solidarizarnos con el pueblo ecuatoriano, es muy triste. Tengo una presentación que, si ustedes me permiten, quisiera compartirles. Entonces, el agradecimiento a la invitación al panel. Y primero empezar a indicar esto. La delincuencia organizada transnacional abarca prácticamente todos los actos delictivos graves de carácter internacional, perpetrados con fines de lucro y relacionados con más de un país. Indicar, sin ser reiterativo con esto, esto es un negocio mal habido y con todas las características, pero es como un negocio. Muchas actividades pueden calificarse de delincuencia organizada transnacional: el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas, productos adulterados, flora y fauna silvestres. Plantea amenazas para la paz y la seguridad humana, da un lugar a la violación de los derechos humanos, socava el desarrollo económico, social
cultural, político y civil de todas las sociedades del mundo. Por eso es tan importante lo que el embajador está indicando respecto a la posible mexicanización del crimen organizado en Ecuador. Si fuera en esta lógica, entonces al Estado ecuatoriano le estarían atravesando completamente la vida las actividades del crimen organizado. No sé si esa sea la misma situación en la que en el Estado mexicano estamos enfrentando. Tenemos un problema de mayor calado. Ojalá no esté sucediendo lo mismo al Estado ecuatoriano. Las sumas de dinero que movilizan pueden comprometer las economías legales de los países y repercutir directamente en los niveles de gobernabilidad de los estados como resultado de la corrupción y compra de votos. Por delincuencia organizada normalmente se pierden vidas incontables, se generan problemas sanitarios relacionados con las drogas, casos de violencia, muerte, provocadas por armas de fuego, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Este es un dato que sí debe de preocuparnos. Se estima que el crimen organizado transnacional genera alrededor de 870.000 millones de dólares al año, más de 6 veces el presupuesto de la asistencia oficial para el desarrollo y equivalente al 7% de las exportaciones mundiales de mercancía. Esto es un dato para el 2009. El contexto latinoamericano. Estos son datos que presenta el informe resumido sobre las tendencias de la delincuencia a escala mundial en Interpol el año pasado, en 2002. La delincuencia organizada en la región de Latinoamérica y el Caribe se sitúa en quinta posición entre las tendencias delictivas mayoritariamente percibidas por los países miembros de la región como una amenaza alta o muy alta. Es decir, esta es las principales preocupaciones de las personas, de los habitantes de nuestra región. Las redes delictivas y los grupos delictivos de tipo mafioso presentes en la región constituyen un importante motor de la delincuencia organizada. Tráfico ilícito para los países miembros de la región. El tráfico de armas es la tendencia delictiva mayoritariamente percibida como una amenaza alta o muy alta. La producción y distribución ilícitas de cocaína es la tendencia relacionada con drogas. La trata de personas y el tráfico de migrantes constituyen asimismo los mercados delictivos más generalizados en el conjunto de la región. Los delitos financieros y corrupción. Para los países miembros de la región, el blanqueo de capitales es la tendencia de la delincuencia financieramente mayoritariamente percibida como una amenaza alta o muy alta. Aunque el blanqueo de capitales es un delito en sí mismo, también es un facilitador determinante de otros delitos y las entidades financieras de la región probablemente han desempeñado un papel decisivo en el blanqueo de esas ganancias ilícitas. Una agenda prioritaria de enfoque de abordaje al tratamiento del crimen organizado es un enfoque financiero. Si bien se tiene que reaccionar policialmente ante ya los conflictos armados de las confrontaciones directas que tengan tanto ejércitos como corporaciones de policía, una política y un abordaje estratégico prioritario es financiero. El crimen organizado es fuerte porque tiene dinero. El crimen organizado puede desplegarse y puede comprar las conciencias que compra porque tiene dinero. Listo, sí, al lado de la actividad policial, del enfrentamiento, del despliegue, del recibo, de la atención, de lo puramente policial, la estrategia prioritaria tiene que ser afectarle sus ganancias. La fuerza del crimen organizado, insisto, está en su dinero. Entonces, el enfoque primero de la detención del blanqueo de capitales, del lavado de dinero, al lado del bloqueo de las cuentas de los recursos financieros del crimen organizado es una estrategia preponderante. Con esto avanzaríamos mucho. Quisiera no revisar esta, sino irme directamente a los datos que he encontrado para Ecuador. Las muertes violentas se han cuadruplicado desde el 2019 hasta el asesinato del candidato presidencial que el embajador ya lo mencionaba. El 14 de febrero de 2022, por primera vez en Ecuador se reportaban noticias sobre cuerpos colgados en puentes, práctica habitual en nuestro México. La presencia de carteles mexicanos, el cártel Jalisco de Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, pero también la presencia de carteles colombianos y de otros países. Los muertos por crímenes del año pasado fueron 2.500. Con 4.200 muertes violentas en lo que va del año, Ecuador está próximo a superar sus registros históricos máximos. Al ritmo actual, para finales de este año, podría alcanzar una tasa de criminalidad de 40 homicidios por 100.000 habitantes. Recordemos que en Europa el promedio está en 1.2, 1.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y que el Ecuador está alcanzando un 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, que habla de una verdadera crisis humanitaria.
En México hemos tenido niveles de ese tipo, actualmente estamos alrededor de 25, 28 delitos por cada 100.000 habitantes. Esto ubica lamentablemente a Ecuador entre los países más violentos del mundo. Según la Fiscalía General del Estado, entre enero de 2022 y junio de este año, ha registrado 15.671 denuncias de extorsión y 1.500 por secuestro, de las cuales solo 59 casos han culminado en condena. El 90% continúa en la primera etapa judicial de investigación previa. En esta tabla que presenta el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, se están ilustrando la tendencia de estos delitos en específico: trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, delitos contra la fauna, delitos contra la flora, delitos contra recursos renovables, tráfico de arena, tráfico de cocaína. En la mayoría de los casos, Ecuador está por sobre el promedio regional. Esto ya es un dato preocupante. En 8 de los 10 delitos objetos de análisis, Ecuador presenta registros superiores, una lógica negativa frente a los promedios global y hemisférico en la región latinoamericana. En cuanto al tráfico de cocaína, aunque tiene 2.48 puntos por encima del score universal, presenta un promedio favorable de 0.14% frente al continente. Este dato en apariencia positivo frente a la realidad regional, al ser contrastado frente al contexto global, ubica a Ecuador en la posición 20 de 193, en contraposición al porcentaje de referencia para todos los delitos que corresponden al puesto 33 respecto a 193 países analizados. Quiero mostrarles este dato también que presenta la Global Organization Crime Index en su reciente versión de 2023. Para el índice, Ecuador está entre los 11 países con los scores de criminalismo mucho más elevados. Es el cuarto lugar entre los 35 países de América, del total de la América. Es el tercero de los 12 países que integran la región sudamericana. Presenta respecto al índice de criminalidad del 2021, que Ecuador se posicionaba con 6.25 grados. Para el 2023, el lugar de Ecuador se ha incrementado considerablemente. Es decir, esto sería el contexto en la cual la dinámica de violencia y de delito y de actividad de crimen organizado se está presentando en Ecuador. Y lo dejaría en este momento así para después retomar en las preguntas posteriores. Indicar que cualquier abordaje, cualquier integración de política pública para atender los problemas del crimen organizado, así como cualquier problema de seguridad nacional, de seguridad pública, de desarrollo, y cualquier tema de política pública, debe de soportarse con evidencia empírica. Esa es la clave para la formulación de política pública. Todo tiene que estar soportado con evidencia empírica, dejando al lado ideologías, dejando al lado la expertise o los otros referentes que pudieran considerarse como válidos. Si se carece de evidencia empírica, lo que tendremos serán pues, buenas intenciones, pero sin asideros en el análisis de las realidades concretas sobre las cuales se está tratando de intervenir. Lo dejaría así, doctora Yadina. Muchísimas gracias, doctor Villalobos, por la puntual exposición, y destacamos entre los distintos elementos que usted nos puso aquí en la mesa de análisis dos temas que me parecen sustantivos para continuar con este webinar. Por un lado, la diferencia específica clara entre las actividades de delincuencia organizada y de organizaciones terroristas, con esta frontera sobre el tema de ideologías, del uso de la violencia para la obtención de un objetivo de carácter político, mientras que en el caso específico de delincuencia organizada tienen como el motor es la ganancia, y en ese sentido lo vinculo al otro tema que nos pone en perspectiva, que es la lucha contra el lavado de activos y lo difícil que se hace en estos momentos también en cuanto a que al seguimiento hacia otros ámbitos de operación de estas organizaciones delictivas, y me refiero también al ciberespacio, a la utilización de métodos
ahora novedosos a través de las criptomonedas y de otras formas de operación, que nos lleva a una dinámica criminal también exacerbada. Cierro señalando que es sumamente importante tomar en cuenta todos estos índices internacionales y que precisamente en el caso de Ecuador, además del tema de cocaína, tráfico de personas, trata de personas, hay una preocupación muy fuerte sobre el tema de los recursos naturales y de la explotación de la minería ilegal desde hace varios años. Muchísimas gracias por su puntual exposición, doctor Villalobos. Y ahora cedo el uso de la voz a el doctor Mauricio Vieira de la Universidad de La Paz, Costa Rica. Por favor, Mauricio, el Zoom es tuyo por 10 minutos. Adelante, doctor. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Yadira. Saludo al embajador Ernesto Campos, doctor Luis Villalobos. Y voy a seguir como complementando el raciocinio de esta exposición sobre un tema que es importante, urgente y al mismo tiempo que tiene una perspectiva multidimensional, porque hablar sobre crimen organizado es considerar la amenaza que afecta a nosotros todos. No hablamos aquí solamente que afecta la seguridad de los estados, sino que también afecta la seguridad de los ciudadanos en el cotidiano. Y creo que un punto muy importante para comprender este contexto de la realidad de la criminalidad organizada en Ecuador es primero comprender el problema y al mismo tiempo el problema cómo afecta no solo nuestra percepción de inseguridad, al mismo tiempo como que tiene un impacto negativo para la promoción de la paz y el desarrollo. Y reconocer este problema es al mismo tiempo identificar cuáles son los factores que incrementan la violencia armada en cualquier país, como mencionó el embajador Ernesto Campos, en el sentido de que la situación que hoy presentamos y analizamos sobre Ecuador también puede ser replicada considerando sus especificidades para cualquier contexto de los países de América Latina. Y uno de los puntos es cuando consideramos esta criminalidad organizada a partir de un carácter de transnacionalidad. Aquí, claro, trayendo un poco del aporte de la academia, es muy difícil considerar lo que es crimen organizado porque tenemos más de 200 conceptos, 200 definiciones sobre lo que es el crimen organizado. Y eso hay una diferencia de cada país, de cada estudio y de cada análisis que es hecha. Pero lo más importante es cómo logramos identificar dinámicas intrínsecas que pertenecen a un país en específico a partir de tanto de la criminalidad que se puede ser evidenciada, como al mismo tiempo de la capacidad del Estado de responder a esta amenaza. Aquí yo quiero mencionar uno de los aportes del doctor Luis Villalobos sobre el índice global de crimen organizado que fue publicado en la primera edición en 2021 de Global Initiative y que ya tenemos la segunda edición de este año y que Ecuador tiene un incremento de 6.25 para 7.07. Y aquí, ¿cuáles son y cuando identificamos este incremento, hay que hacer un desglose también de cuáles son los principales mercados criminales que están contribuyendo para que este incremento en la criminalidad ocurra. Y hay y uno de los principales mercados así criminales que son identificados en Ecuador que tuvieron incremento desde 2021 para 2023 se refiere a trata de personas, a tráfico de armas, al mismo tiempo que son los crímenes ambientales, también como el mercado de comercio de heroína, de cocaína, de cannabis, y también, claro, para identificar un poco de cómo que estas redes criminales, los estilos de mafia y también como grupos criminales que están pertenecientes a la dinámica estatal y actores extranjeros influencian en esta dinámica del incremento de la criminalidad en Ecuador. Pero el contrapunto de este análisis es preguntar si por un lado tenemos la criminalidad en Ecuador que está incrementada en los últimos 2 años, ¿cuál es la capacidad del Estado que se ve afectada por esta criminalidad? Y el mismo índice de global sobre crimen organizado va a contestar esta pregunta, porque hay uno de los criterios que es analizar la capacidad del Estado con el nombre de resiliencia. Y Ecuador, en el año 2021, tenía 5.71
de índice de resiliencia y ahora bajó en este año para 4.88. ¿Y cuáles son, a partir de un desglose de este criterio de resiliencia, cuáles son los factores que realmente contribuyeron para que la capacidad del Estado esté aún más afectada? Y hay como el índice, la evidencia de una lideranza, un liderazgo político y de gobernabilidad que se ve afectado, como también la ineficiencia de las políticas nacionales, como también ineficiencia de sistemas judiciales, como una capacidad de combatir de forma más incisiva por los mecanismos de law enforcement, y al mismo tiempo aquí viene la integridad territorial y otras capacidades principalmente de prevención y de participación de la sociedad civil en este combate a la criminalidad organizada. Pero cuando vemos estos dos puntos de criminalidad y de resiliencia, es muy importante considerar que la criminalidad organizada no solo perpetúa sus prácticas, porque al mismo tiempo tiene una necesidad de ocupar cada vez más territorios, creando como si fuera narco o mini narco estados en la perspectiva de que controla un territorio, tiene control sobre la vida de las personas, promueve servicios de seguridad, brindan servicios de seguridad a algunos ciudadanos, y eso hace con que la criminalidad y veamos cada vez más la violencia armada, porque existe una disputa territorial por el control de la droga y también por el control territorial. Y eso se refiere a perspectivas más amplias de comprender esta dinámica, que es no solo la protección de las fronteras, sino también cuál es la criminalidad que está presente en los puertos marítimos. Y aquí es muy importante considerar los puertos también como una puerta de entrada para esta dinámica de la criminalidad. El doctor Villalobos mencionó el reporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la caracterización del crimen organizado publicada este año, y me llama la atención cómo está relacionada el narcotráfico como el principal expresión del crimen organizado en Ecuador. Y a pesar de toda esta perspectiva, no podemos olvidar un punto muy importante, que es sobre la corrupción. La corrupción, que si la criminalidad organizada tiene toda esta capacidad de mover diferentes mercados criminales, diferentes economías ilícitas, es porque la corrupción es puesta en práctica en altos niveles del Estado. Y es importante considerar cómo que diferentes actores híbridos que tanto fortalecen a la criminalidad organizada y al mismo tiempo a la corrupción, tiene un poco de este apoyo del aparato estatal. Uno de los resultados del Índice Global de Crimen Organizado fue exactamente identificar esta correlación entre actores estatales y actores criminales para el fomento de la criminalidad. Y claro, estamos hablando de un espacio, de un momento en que no solo tiene la corrupción como un elemento clave, sino también que tiene un impacto en los procesos democráticos y en la política, como vimos recientemente en agosto de este año, con una perspectiva de cómo comprender la criminalidad y un aporte sobre su gobernabilidad en los territorios que controlan los mercados ilícitos. Muchas gracias, Yadira. Muchísimas gracias, doctor Vera, por esta puntual exposición, y nos lleva también a el tema que se ha debatido en nuestra región sobre la forma en que las organizaciones criminales están operando a nivel territorial, no solo la disputa por las rutas, sino también estos espacios que han llevado desde la academia a generar algunas propuestas de análisis, como el tema de la criminalización de los estados, incluso identificar las formas de, a mí no me gusta el término gobernanza criminal por las implicaciones que tiene el hecho de que estas organizaciones proveen de servicios de los básicos, pero también del otro lado se apropian y generan lo que en su momento el doctor Luis Astorga ha señalado como un fenómeno mafioso paramilitar, en el sentido mafioso paramilitar diagonal extorsionador, en el sentido justo del cobro de derechos de pisos, de generar
el control territorial y espacios donde también pues las comunidades son las que quedan a merced de estas organizaciones criminales, ¿no? Replicando violencias. Y a propósito de esto, ¿no? El trabajo también del profesor Juan Carlos Garzón de hace ya unos años sobre diáspora criminal y las especificidades que se estaban viendo en toda la región. Bueno, pues regresamos a vamos a empezar con esta segunda ronda para profundizar, tener réplicas. Si les parece bien, en el mismo orden de las intervenciones, empezamos con el embajador Campos, hasta 5 minutos, por favor, con la finalidad de hacer puntualizaciones sobre su presentación o algún tema que que quiera usted abordar. Gracias, embajador. Adelante, por favor. Bueno, sí, veía yo en las preguntas que hay, quisiera que profundice sobre esta aseveración de la producción, de que Ecuador también es un país productor de cocaína. La verdad es que, bueno, primero habrá que señalar que no es el principal productor, ¿no? Está muy lejos de ser eso. Los principales productores de cocaína, pues son Colombia, Perú y Bolivia. Y sí, Ecuador ciertamente está bastante atrás de ellos, pero bueno, pues existe una producción de hoja de coca, sobre todo en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, también en la parte de la Amazonía. Y yo recuerdo cuando estuve por allá haber visto un documento que me impactó mucho porque se había la localización de varios laboratorios que presumiblemente se dedicaban a la pues, transformación de la hoja de coca en cocaína. O sea que sí existe una presencia, no es denigrar para nada al Ecuador con eso, pero sí existe pues, existe producción y como digo, no es la principal y sí bastante distante de los otros países productores, pero pues es una realidad que existe allá. También es importante mencionar que en este clima pues de una deterioro de la seguridad allá en Ecuador, como ya lo mencionaron, pues el próximo domingo será la segunda vuelta electoral, la segunda vuelta, pues entre los dos candidatos punteros que obtuvieron el mayor porcentaje en la primera vuelta realizada el 20 de agosto. ¿Y qué es lo importante? Bueno, las encuestas hablan de una cosa muy pareja y ya veremos en su momento el resultado, lo que salga de esta elección. Pero lo que es importante es que uno de los temas para cualquiera que gane será el tema de la seguridad y de regresar la tranquilidad a los ecuatorianos que hoy pues están muy alterada, ¿no? Ya hablaron de varias modalidades del crimen organizado pues yo quisiera mencionar que pues precisamente para webinar pues conversé con algunos amigos ecuatorianos y me hablan pues de una expansión de la extorsión, como nosotros la llamamos acá. Ellos tienen un nombre muy particular, que no recuerdo en este momento, pero que pues está ya afectando a zonas que antes eran mucho más tranquilas, como por ejemplo las ciudades de Cuenca, de Loja, que pues en el pasado se caracterizaban por su tranquilidad, ahora están un poco más afectadas, junto con pues las ciudades de la provincia de Esmeraldas, de Guayaquil y desde luego Quito. Así es que sí hay una expansión de ese tipo de actividad, lo que habla de de una precipitación de la problemática de seguridad en el país. Pues, en fin, lo que es destacable es que cualquiera que salga electo en esta elección del domingo, pues enfrentará una situación muy compleja
pero además con un año, solamente un poco más de un año y medio de gobierno, porque hay que tener en cuenta que esta elección que se está llevando a cabo es solamente para culminar el periodo del presidente Lasso, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Asamblea Nacional, como en la Presidencia de la República. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Les llaman vacunas extorsivas, de hecho, es la forma de señalarlo en el Ecuador. Y a propósito de los distintos temas y de las distintas aristas también, pues un elemento que en Ecuador se está debatiendo es precisamente el refuerzo de la Policía Nacional a partir también de la participación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas frente a la criminalidad organizada a través de los estados de excepción, y precisamente ese es uno de los temas también que se está en este momento debatiendo en el país. Profesor Villalobos, por favor, adelante, doctor. Pensaba compartir un poco la agenda posible por articular. Primero, lo necesario que es que el gobierno reconozca la gravedad del problema. No minimizarlo, no esconderlo, no evadirlo, atacarlo de frente, es decir, que sea prioritario en la articulación de la agenda pública. La política no debe de seguir siendo solo la represora de conductas, sino que debe de generar una cultura de la prevención. En este sentido, tiene que ser la articulación de la política integral de seguridad pública, debe tener un enfoque etiológico. ¿Cuáles son las causas por las cuales se comete el delito? ¿Cuáles son las causas de la estructura social, económica, política, cultural, jurídica, que posibilitan la integración del crimen organizado? Tiene que ser un enfoque prioritariamente etiológico. Claro, se tiene que reaccionar una vez que hay el enfrentamiento y que hay el delito se está realizando, pero el enfoque tiene que ser prioritariamente sobre las causas que lo generan. Una mayor agenda de coordinación internacional, regional, hemisférica, porque este es un problema que ya trascendió fronteras, entonces tiene que ir una agenda coordinada, una agenda compartida, una agenda de corresponsabilidades entre estados. Inteligencia y tecnología. Los sistemas de justicia penal y los métodos convencionales de ejecución de la ley con frecuencia están en desventaja frente a las fuerzas de las redes delictivas. Esto requiere mejorar los métodos de los servicios de inteligencia, impartiendo formación a unidades policiales más especializadas y equipándolos con tecnología avanzada. En los reportes que he leído, el presupuesto de seguridad pública en Ecuador está subejercido. Es decir, la disponibilidad de escuchar el reporte, revisaba los reportes, que solo se estaba empleando el 30% del presupuesto destinado. Ante el tamaño del reto, esto se debe de reconsiderar. Se tiene que invertir, se tiene que gastar, tiene que estar colocado en un nivel de agenda pública de mayor prioridad. Y también la ruta del dinero. Hay que darle un seguimiento a la ruta del dinero del crimen organizado para encontrar sus verdaderas fortalezas. Es decir, esto es una agenda de mayor calado y tiene que estar en el centro de la reflexión del enfrentamiento al crimen organizado. Y también es el necesario tránsito de políticas de seguridad pública a políticas de seguridad ciudadana. En el caso del Estado mexicano, con la reforma que tuvimos en marzo de 2011, el diseño del Estado mexicano ya está pensado, está diseñado en clave de derechos humanos. Esto implica que también tendría que reformarse el 21 constitucional para el caso mexicano, del Estado mexicano. No hablar de seguridad pública, hablar de seguridad humana y seguridad ciudadana. Ese es el enfoque y la tendencia mundial. Entonces, también el abordaje de la política del crimen organizado tiene que tener esta orientación, tiene que realizarse en clave de derechos humanos. Toda actividad gubernamental tiene que tener como principio, como ruta y como fin, el respeto y protección y el estricto de derechos humanos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Y a propósito de esto, estamos con una pregunta que para la siguiente ronda se las voy a ir adelantando, porque justo nuestro público amablemente nos hace una pregunta precisamente sobre el tema de las cárceles y el Poder Judicial, hablando de los factores facilitadores y también de las debilidades del Estado. Entonces, nos pregunta Eduardo Castillo Páez desde
Argentina, cuáles son las causas por las que son tan bajos los porcentajes de condenas en delitos como extorsión y secuestro, si es pasividad, si es lentitud, si es corrupción judicial, porque además es un tema que compartimos en toda América Latina, tanto la pendiente reforma policial y tener mayores capacidades policiales frente a este tipo de organizaciones, y por supuesto que el tema de todo lo relacionado con el poder judicial, que sean los juicios expeditos, que las cárceles funcionen. También hay un tema severo de control de cárceles por parte de estas organizaciones. Entonces, la dejo ahí para la siguiente ronda y aprovecho también que va a participar el doctor Vieira, porque tal vez él pueda tener una respuesta respecto a esta pregunta que nos hace José Naranjo sobre el tema precisamente de la producción de hoja de coca en Ecuador, porque él señala que según el reporte mundial de cocaína de 2023, publicado por la ONU, Ecuador no es productor de hoja de coca. Entonces, no sé si usted, doctor Vieira, tenga alguna información alrededor de esto de la hoja de coca. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira. Gracias a todos por las preguntas. Al momento sí, yo no tengo esta información sobre la hoja de coca, pero me gustaría abordar un tema que para mí es muy importante, porque un punto es hablar sobre el problema. El otro punto es cuál es la solución para este problema. Y creo que reforzar y presentar un diálogo sobre soluciones es muy importante para generar un poco de iniciativas, no solo del Estado, pero también iniciativas en que puedan participar sectores privados y también la sociedad civil. Aquí me gustaría traer 3 puntos que están alineados con una perspectiva de solución, no una solución a corto y mediano plazo, sino que eso es un proceso que debe de ser compartido y tener la cooperación de estos 3 actores que yo mencioné. El primer punto se refiere a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene su acrónimo en inglés UNTOC. Estamos en un momento que se refleja como que los estados signatarios de esta convención, que ratificaron esta convención, están implementándola, en el sentido de que cuáles son las acciones efectivas que estos estados miembros de las Naciones Unidas implementaron para que la convención tenga una aplicabilidad. Estamos delante de un momento de la revisión de estos mecanismos de la implementación de la convención. Y es muy interesante ver cómo que Naciones Unidas y también la sociedad civil está liderando estas discusiones para identificar los avances y al mismo tiempo cuáles son las necesidades de los estados de implementar esta convención. Y creo que esto es uno de los puntos que debe de ser pensado como una agenda política para los próximos candidatos, para el próximo candidato que va a ser electo el presidente del país. Otro punto también se refiere a una convención, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. No podemos jamás hablar de crimen organizado, combatir la criminalidad organizada sin enfocarnos en un combate también a la corrupción. Y creo que esto debe de ser una agenda prioritaria para todos los gobiernos y debe de ser una política de Estado, no una política de gobierno, el combate a la corrupción, para que tenga una mejor efectividad. Y el otro punto es, no pensemos en la criminalidad organizada solamente como una criminalidad que está en la calle vendiendo productos falsificados o que tiene el uso de armas. No, tenemos que pensar la criminalidad organizada también a partir de otros tipos de mercados criminales y de otras prácticas que toman lugar en la esfera virtual. Entonces, la delincuencia virtual, como los cibercrímenes, los ciberdelitos, es un punto muy importante que debe de ser abordado, y actualmente Naciones Unidas también lidera una convención sobre cibercrimen que va a ser adoptada en enero del próximo año. Y un punto muy interesante es que si por un lado tenemos la criminalidad organizada, que hablamos sobre la protección de las fronteras físicas, marítimas y aéreas, en la Convención sobre Cibercrimen, nosotros no tenemos una frontera definida. Entonces, el punto sobre la soberanía del Estado que se ve afectada por un crimen
que tiene lugar en un país, es coordinado en otro, afecta 10 más otros países, eso genera un problema de jurisdicción que los países no tienen una legislación armonizada para lidiar con estos crímenes. Y creo que el punto es pensar crimen organizado, corrupción y ciberdelito como parte de un solo paquete de una agenda política que los candidatos deben priorizar no solo en la elección, sino como una agenda de Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vieira. A propósito de esto, a mí me gustaría, ¿no? Plantearle a nuestros panelistas el tema justo de la ruta, ¿no? El doctor Vieira ya dijo, están los elementos y la hoja de ruta en cuanto a los compromisos internacionales. Pero, ¿qué más? ¿Cuáles son las lecciones hasta ahora aprendidas de la forma en la que nuestros países han atendido la problemática de criminalidad organizada y particularmente el tema de la lucha contra el narcotráfico como uno de los principales delitos, manifestaciones de esta delincuencia organizada? ¿Qué lecciones quedan de lo que estamos viendo a nivel del hemisferio, particularmente en el caso de Ecuador? ¿Qué lecciones quedan y de ahí para dónde podría ir hacia adelante una respuesta, además de lo que ya se ha mencionado en esta mesa? Si hacemos una ronda en el mismo orden, por favor, embajador. Sí, bueno, primero, pues yo quisiera referirme rápidamente a la situación carcelaria. Hay un informe de Human Rights Watch donde habla de que en Ecuador existen condiciones para albergar a poco más de 30,000 internos en las cárceles y pues hay una sobrepoblación de unos 6,000 más, es decir, hay 36,000 pues, detenidos allá en cárceles en el Ecuador. Y esto habla pues de que tienen una presión ahí tremenda por el hacinamiento y Human Rights Watch estima que parte de la violencia que se da al interior de las cárceles ecuatorianas pues está en que no tienen la suficiente capacidad para pues albergar a todas las personas que están recluidas por uno u otro motivo. Y también hace un llamado a que pues se agilicen los, eh, pues, los juicios, todos los procesos judiciales en contra de toda esta gente que está detenida, porque pues habla del 90% de gente que está en los reclusorios sin tener una sentencia. Y pues es un porcentaje muy alto, pero me parece que muy similar a las de varios países, también de América Latina, especialmente de México, ¿no? Donde se habla de cifras de porcentajes incluso superiores. Eh, Me parece que la reflexión que tenemos que hacer de la experiencia ecuatoriana es que pues el crimen organizado pues se da con base en la debilidad que tienen los estados para enfrentarlo. En algunos casos se ha logrado algún éxito en esto, en otros casos ha sido pues a muy alto costo, como es el caso de El Salvador, donde si bien se han reducido la violencia de manera muy notable, pues también es importante señalar que ha sido a un altísimo costo en materia de derechos humanos, pero que sin embargo este tipo de soluciones pues están siendo, por el éxito que ha tenido el gobierno del presidente Bukele, pues ha tenido una repercusión en algunos otros lugares, en la propia Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, ahora se habla también un poco de hacer algún plan tipo lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador. En fin, yo creo que lo que sucede en Ecuador, pues nos llama a la reflexión de qué es lo que se puede hacer para determinar
para poder disminuir este nivel de violencia, pues que se ha engendrado no en los últimos semanas, sino que me parece a mí que es la consecuencia de un largo periodo de deterioro de las capacidades del Estado para pues enfrentar esta problemática, para dar seguridad a los ciudadanos y que pues ahora en este momento en Ecuador pues se exacerba. Me parece que ahí tenemos todos que tomar, no solo en México, sino en toda América Latina, tomar las previsiones pues, para no llegar a una situación, bueno, acá estamos muy cerca de eso, pero para no llegar a una situación tan lamentable como es el caso del Ecuador. La violencia que ha sido en la política ecuatoriana, pues, pues es el reflejo de toda esta situación. No quiero decir que el crimen organizado esté tratando de influir en la elección ecuatoriana, porque con aquellos que he consultado este asunto me han dicho que no lo ven así. Pero sí señalar pues que puede afectar un proceso democrático como es el caso del Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Doctor Villalobos, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. En términos de lecciones aprendidas y también de agendas pendientes, reforma policial democrática. Esto implica que en el centro del diseño de la función policial se coloque al ser humano, a la persona, a la mujer, al hombre. Ese es el principio de reforma policial democrática. Segundo, el tránsito de las agendas de seguridad pública al paradigma de seguridad humana, seguridad ciudadana, esto es fundamental. Estos dos enfoques, seguridad humana y seguridad ciudadana, colocan en la agenda como prioritario el respeto a los derechos humanos. Tercero, sistemas de inteligencia, sistemas de análisis. Insisto en la idea de que la construcción y formulación de políticas públicas, todas deben de tener como soporte evidencia empírica, datos, análisis, no solo la contextualización del problema, sino su explicación. ¿Por qué se está dando esta crisis de seguridad en Ecuador? ¿Por qué en México no podemos aún detenerlo? Es decir, las causas, las explicaciones del fenómeno. Y una vez que tengamos esta agenda de recursos analíticos, la construcción de modelos, de los modelos adecuados, la formulación de políticas públicas tiene que estar soportada con evidencia empírica. En México hemos invertido, más bien hemos gastado mucho en seguridad pública, pero hemos gastado más. Es decir, el financiamiento para la atención de los problemas de seguridad pública del crimen organizado ha sido suficientemente financiado, pero se ha gastado mal. Esto también implica un repensar la forma en cómo estamos gastando, de cómo estamos destinando el recurso. Otra, en esta agenda de la reforma policial democrática, la necesaria profesionalización. Y profesionalización implica las capacidades educativas, académicas, técnicas, que desplieguen los dominios de desempeño que tengan las policías. Y en paralelo, carrera policial. Para México, este es uno de los mayores pendientes. Requerimos policías profesionales, requerimos policías con carrera policial asegurada. Tercero, si no participa la ciudadanía, tampoco se va a resolver el problema. Problemas de seguridad, de crimen organizado, también tienen una base social que las acepta y que incluso las valida en México, en varias regiones del país, son validadas socialmente. También esto implica que si no participa la ciudadanía, si no hay seguridad ciudadana, tampoco se va a resolver el problema. Y también los actores preponderantes en la participación, en la articulación y la formulación del diseño de las políticas son los oficiales de policía mismos. Y pues, lo pondré así, las causas de los problemas. La agenda, la etiología del problema, sin reaccionar ante las consecuencias de los fenómenos de delincuencia y de violencia, pero también ubicar qué los está causando, cuáles son las causas culturales, políticas, económicas, sociales, jurídicas que los propician. Si no tenemos asociada esta agenda de causas con la articulación de la agenda programática de la seguridad,
tampoco lo vamos a resolver y vamos a mantener los estados de crisis perpetuos en los que estamos enfrentando. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, doctor Vieira. Gracias, Yadira. Me gustaría aclarar así, muy brevemente, así como parte de las lecciones aprendidas, es también parte de considerar qué necesitan los países de primorar. Uno es cooperación. Es muy importante que haya una agenda de cooperación entre los países de la región. El segundo, a partir de la cooperación, es compartir información, que es también una forma de generar datos y ver un poco de la transnacionalidad de estos datos que puedan como generar insumos para identificar esta trazabilidad de la criminalidad organizada. Y el tercer, que es lo más importante, pero tampoco no más importante que los dos, así, pero en la orden, que es la confianza entre las instituciones. Creo que nosotros estamos viviendo un momento en que la sociedad no confía en las instituciones, no hay una credibilidad de las instituciones democráticas en algunos países, y eso genera todavía más un poco de instabilidad nacional. Y creo que fortalecer la confianza entre las instituciones es parte también de mitigar los riesgos de la corrupción y de la criminalidad organizada para que la sociedad pueda tener y vivir en un país democrático en efectivo. Pues muchísimas gracias por las amables intervenciones. Creo que sin duda nos quedan muchas cosas que analizar respecto a este tema, ¿no? Las dinámicas de las organizaciones criminales. Hay múltiples diagnósticos también que se han hecho sobre los límites de las estrategias centradas específicamente en la erradicación de cultivos, la interdicción y la forma en que finalmente se relocalizan todas estas actividades. Y algo muy importante que nos deja este webinar y estas reflexiones tiene que ver con los factores facilitadores, ¿no? La debilidad institucional y todos estos huecos que va encontrando los grupos, las organizaciones criminales para recrear sus propias dinámicas. Pues señalar también que vamos a seguir muy de cerca todos estos acontecimientos en el Ecuador, que es un tema que como parte de la región de América Latina nos preocupa muchísimo, a propósito de lo que también se señalaba aquí, de la noción de la visión sobre la protección de las personas. Si ponemos a las personas en el centro, entonces este tema de la delincuencia organizada cruza directamente la seguridad precisamente de las personas, de las comunidades, de los estados y la forma en que ha venido desarrollándose en la región, que la convierte en una de las principales amenazas, insisto, tanto para la seguridad humana como para las seguridades nacionales de América Latina. No dejar de decir, aunque en el caso de el tráfico y la trata de personas, también es un tema que le vamos a encargar al maestro Carvajal que también haga un webinar o podemos desarrollar un webinar sobre el tema de trata y tráfico de personas a propósito de la crisis humanitaria de las caravanas de las personas migrantes, entre otros aspectos. Pues no me queda más que, por un lado, agradecer en nombre de el maestro Carvajal, que dirige, es coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre cumplimiento de la Ley Cooperación en Seguridad y Delincuencia Transnacional Organizada del COMEXI, así como la dirección de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe. Esta maravillosa convocatoria esta tarde, esta mesa tan interesante de tanto reflexión sobre el tema de Ecuador, y por supuesto que también señalar que agradecemos profundamente el apoyo que el COMEXI nos brinda para desarrollar estas actividades. A su presidente, el doctor Sergio Alcocer, el director ejecutivo, el embajador Nathan Wolf Lusbander, y el equipo que siempre nos acompaña, Alejandra López de Alba, Paulina López Fuentes, Carla, que está atrás de cámaras, y por supuesto que agradecer la presencia de nuestros extraordinarios panelistas, el embajador Campos, el doctor Villalobos, el doctor Mauricio Vieira. No nos queda más que despedir este extraordinario
webinar, agradeciendo una vez más el favor de su atención y también pues pidiéndoles obviamente que sigan el trabajo que se hace en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, en la página web, en el Twitter, porque pues hay mucho trabajo que se está haciendo a través de los núcleos de estudio con la finalidad de tener análisis de coyuntura y de traer este tipo de eventos para abrir la conversación y sobre todo pensar soluciones para nuestros países. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.